Embajada de la República Checa de Argentina. Bueno, ustedes conocen la ley de Murphy, me imagino, así que hoy nos tocó la ley de Murphy, pero bueno, esto va a funcionar muy bien. Lo importante es que bueno, tanto el invitado de la Embajada Checa como nuestra invitada pudieran tener este intercambio sobre la Carta 77, la importancia que no solo tuvo en la entonces Checoslovaquia, sino el impacto global y la inspiración que representa hoy en muchos países que todavía están en contextos autocráticos que, bueno, siempre vale la pena recordar que son como un tercio de los del mundo, ¿no? Así que bueno, nuestra invitada, la idea que viene también del mundo cultural, que María Ravel pueda contextualizar la vigencia y la inspiración que representa esa declaración para ellos en Cuba. Y bueno, y Ricardo Peretti, que fue nuestro director del Instituto Walter Havel, un gran amigo y que todos los años participa dando sus clases en el seminario Goodbye Lenin, precisamente sobre la experiencia socialista en Europa Central y Oriental, las transiciones a la democracia y bueno, no sé cuántas cosas que le hemos pedido. Es el autor de 2 libros de Caal, uno sobre el origen y mito del antisemitismo y otro sobre Miradas por Acobá, que bueno, que gracias a 2 embajadas que están acá circula en Cuba. De hecho, Carolina recibió tanto el libro de Mirada como la biografía de Havel de Michael Zembrowski, gracias a ustedes y a sus colegas de La Habana, y estamos agradecidos. De la misma manera, ver a tu país y a tu embajada, muchas gracias por todo lo que hacen por tus colegas en Cuba. Así que bueno, embajador, le pido que tenga la amabilidad de dar las palabras de bienvenida y contar sobre Martin Paluch, nuestro invitado hoy que lamentablemente está ausente por el embajador de adelante. Bueno, buenas tardes. Si me dejan unos minutos, en primer lugar quiero pedir disculpas que Martín no está con nosotros. Está perdido en Lima, Perú. El avión en que viajaba, por alguna razón que no se sabe bien qué fue, pero dijeron que era algún problema con los baños del avión. Entonces tuvo que aterrizar en Lima y hasta ahora están ahí. Hablé con él como 20 veces hasta ahora. No sabe cuándo llega, así es la vida, tenemos que aceptarlo. Simplemente las leyes de Murphy funcionan en cualquier momento, así que así es. Con Martin Paluch, que es una personalidad destacada de la diplomacia de la política checa. Yo lo conocí hace más de 30 años hoy día, cuando él era el viceministro ya después del cambio en Checoslovaquia, el viceministro de Relaciones Exteriores en Praga. Y después otra vez tuvimos la oportunidad de cooperar a los finales del milenio, cuando estábamos preparando la resolución cubana en Ginebra en la Comisión de Derechos Humanos de aquel entonces, en los años 99, 2000 y 2001. Estábamos juntos viajando por América Latina buscando apoyo para esta resolución y hay que decir que 3 veces seguidos hemos logrado que se adopte la resolución. Martin hoy día, él era mientras embajador en Washington, embajador en la ONU, es una gran persona, un buen amigo mío y siento mucho realmente que no esté con nosotros porque podría compartir con sus experiencias de la vida, porque en su carne propia también vivió la lucha contra el régimen totalitario en Checoslovaquia y evidentemente no era fácil, pero lo hizo con gran entusiasmo en toda su vida junto con el relativamente pequeño grupo de personas que arriesgaron mucho en aquella época. Entonces, hoy día es el director del Centro de Václav Havel en la Florida International University para Derechos Humanos y la Democracia y está
buscando oportunidades justo para apoyar esta lucha por la democracia y derechos humanos en cualquier parte del mundo. Como está en Miami mayor cantidad de tiempo, entonces se interesa mucho por América Latina y en este caso por Cuba, hoy día Venezuela y Nicaragua, más que en otros países, pero eso no significa que no trabaja con personas y la temática en otros países también. Así que muchísimas gracias por su atención. Otra vez disculpas por no estar con Martín hoy día, pero tal vez habrá oportunidad de tenerlo por internet, por Zoom o algo así. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, embajador. De hecho, bueno, Martín estuvo acá hace un par de años. Él impulsaba el famoso diálogo entre Václav Havel y Osvaldo Payá. Así que bueno, hubiese sido un placer tenerlo acá nuevamente, pero no dudo que va a haber una nueva oportunidad y vamos, seguramente también con el apoyo de ustedes, ver que podamos hacer este diálogo de hoy en el Forum 2000 o en la Biblioteca Havel en Praga este año, aprovechando que Carolina ha sido invitada a su país. Así que bueno, espero que lo podamos concretar allá. Ahora bueno, lo quiero invitar a un amigo de la casa, que es no solo un brillante historiador, sino es una persona súper generosa a tal punto de pedirle hace una hora: Ricardo, tenés que de alguna manera reemplazar a Martín Pablo. Así que bueno, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo venía como oyente y termino como orador. Un tema que desconozco. Realmente para mí es un honor estar, siempre es una gran alegría estar en Cádiz. Es un lugar donde me siento muy bien, muy grato, y es uno de los pocos centros de pensamiento independiente y libre que hay en Argentina, y eso hay que fortalecerlo y reconocerlo. Y sobre todo en estas circunstancias, para hablar sobre la Carta 77, que prometo ser muy breve, pero la significación de ese documento, que más que un documento ha sido todo un movimiento de oposición articulado en torno a una serie de principios que nace en 1977, pero que se remonta a lo que fue la Convención de Helsinki de 1975, en la cual los países de la OTAN y del Pacto de Varsovia se ponen de acuerdo en una serie de documentos y negociaciones, y uno de ellos es todo lo que llamaban la canasta de derechos humanos. Por eso es que los países del Pacto de Varsovia incorporan derecho procesal, el más habitual, frecuente en el mundo occidental democrático, lo incorporan a su legislación. Y es a partir de ahí que Carta 77 se convierte en un defensor de toda esa documentación legal, toda esa normativa, porque la Carta 77 no iba en contra del régimen, sino lo que exigía es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los tratados internacionales. Claro, lo habían incorporado como una forma de disimular la opresión del régimen, pero se convierte en un ariete en contra del propio régimen, defendiendo los derechos humanos y otra cuestión fundamental, que era el medio ambiente. Lo interesante de Carta 77 es que estaba, primero, articulada de una forma muy horizontal, porque tenía 3 voceros que se iban cambiando cada 6 meses, no tenía líderes carismáticos ni mesiánicos, sino que tenía voceros, todo se resolvía en grandes discusiones, y que además nucleaba personas de distintas corrientes de pensamiento. Es decir, había trotskistas, había socialdemócratas, socialcristianos, liberales, conservadores, protestantes, católicos, judíos, ateos, es decir, nucleaba todas las corrientes del pensamiento posible para llegar a un consenso básico en torno a lo que era la libertad, los derechos humanos, la defensa del medio ambiente. Y eso, que uno podría pensar que no era algo muy complicado, se convirtió en un movimiento muy fuerte desde lo intelectual, porque no era numeroso, pero sí era muy influyente, a tal punto que
el régimen comunista tuvo que hacer la anticarta, ¿no? Es decir, hizo grandes manifestaciones de la anticarta, en las cuales la población debía ser signataria para rechazar ese documento que no sabía de qué se trataba. O sea, había que firmar la anticarta sin saber qué era la carta, pero bueno, era la regla del juego. Y lo cierto es que se transforma en una escuela de civismo, en una escuela de pensamiento. Los tres primeros voceros fueron Václav Havel, Jan Patočka, un gran filósofo, y también I.G. Hayek, que había sido ministro de Relaciones Exteriores con Dubček. Pero de ahí salieron grandes figuras: Martin Palov, I.G. Dinstead, Václav Malý, es decir, muchas figuras que después fueron claves en los años de la transición, que tuvieron una serie de principios muy claros y que los pudieron sostener a lo largo de la transición. Y que en gran medida fueron los que llevaron adelante el Foro Cívico en 1989 y 1990, hasta que finalmente ya se da toda la etapa de la consolidación de la transición a partir de 1991. De modo que la Carta 77, porque en definitiva después el Foro Cívico es como la continuación, pero la Carta 77 tuvo una fuerza mucho más allá de las declaraciones, sino que se transformó en una fuerza moral. Y yo creo que eso es lo que pervive y que le da un ejemplo a muchos movimientos disidentes en Europa, en América Latina y también en Asia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Hablabas de Carta 77, del Foro Cívico, y bueno, podía dejar de pensar en el movimiento 27N que forma parte nuestra invitada, que es historiadora del arte, es activista de derechos humanos y por la democracia, que es una de los integrantes de este grupo impresionante que ha tenido mucho que ver en ser un poco el germen de lo que luego fueron las protestas del 11J, bueno, que fue forzada al exilio a fines de enero, y bueno, que es un honor tenerla aquí. Entonces me parecía muy importante para estos momentos que vive Cuba y sobre todo la transición democrática que veo muy cercana. No es porque me queden cada vez menos años, sino porque creo que objetivamente está cada vez más cercana. Comentamos otro día el video de esta madre cubana que lo vieron ya más de 1 millón de personas. O sea, hay algo que me parece que es indetenible. Entonces, bueno, creo que nuestra invitada es parte de ese movimiento y va a tener mucho para hacer en esta Cuba democrática muy pronto. Y creo que todo lo que ha sido Carta 77 y la transición checa les va a servir de inspiración. Así que bueno, Carolina, adelante, y es un honor tenerte aquí. Bueno, gracias Gabriel, Salvia, a Cadal, a las delegaciones de Checoslovaquia, al embajador, a la delegación de los Países Bajos, por estar aquí, a todos mis colegas y amigos cubanos que han venido, también de Argentina, muchas gracias. Yo lo primero que pienso es lo bueno que sería hacer un encuentro como este en Cuba, celebrar la significación de Carta 77 en la Cuba, con los actores, con los miembros del Grupo 27N, del Movimiento San Isidro, que pudieran todos ellos dar cuenta. Las embajadas checas y de los Países Bajos han apoyado mucho a este movimiento y podrían también allí ser anfitriones de algo como eso. Eso es imposible, claro, en La Habana, por eso lo estamos haciendo hoy aquí. Es lo primero que pienso, quizás algún día podamos hacerlo allí, seguramente será bueno. Para mí es muy significativo hablar de Carta 77. Me hubiera gustado mucho conocer a Martin, estoy segura que lo haremos, ojalá y pueda ser también en Cuba, porque muchas noches y tardes nosotros en reuniones del Grupo 27N hablamos de Carta 77. La leímos mucho. El manifiesto del 27N que se publicó en abril
del año 2021, del año pasado, previo a las protestas del 11 de julio, tienen en su germen discusiones sobre la Carta 77. Otro documento que no se llegó a publicar nunca, pero que existe y está firmado incluso por personas que ahora están en la cárcel, como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, que se llama la Declaración de los Comunes. Está escrito completamente, incluso la forma de Carta 77. Yo volví a leer esta mañana Carta 77 y pensaba también que si se le quitasen las referencias a Checoslovaquia y se hablara de La Habana, podría ser exactamente punto por punto. No hay un lugar de las violaciones de derechos humanos que esté escrito allí que no parezca que esté escrito en La Habana ayer. La única diferencia es el contexto jurídico, del que hablaba antes el historiador, que usaron los signatarios de Carta 77 para fiscalizar al propio régimen, que es que Checoslovaquia firmó primero en el 68 y ratificó luego en el 75-76 los tratados económicos, sociales y culturales de la Carta de Derechos Humanos. Eso Cuba no lo ha hecho nunca. Ayer hablábamos de cómo cada año dice que está pensando en ratificarlo, ¿no? Y esto, claro, hace que Cuba no tenga una obligación vinculante para responder ante los tratados, ¿no? Esto es significativo también teniendo en cuenta la participación que tuvo Cuba, la delegación cubana, en la escritura de la propia Carta de Derechos Humanos. Fue un cubano, Guy Pérez Cisneros era su nombre, el historiador del arte, como muchos activistas, como mi amiga Nameli Ramos, Salomé García Bacallado y otros tantos, yo también, el historiador del arte y miembro de la delegación cubana ante la Comisión de Derechos Humanos, y fue escogido. Tuve el alto honor de ser la persona que introdujo la votación el 10 de diciembre de 1948 en París, antes de la votación de la Carta. Fue elegido precisamente porque en Cuba el proceso constituyente del 40 tuvo una influencia importantísima, fue muy progresista para la región, la jornada de 8 horas por primera vez estaba allí, y por tanto la delegación cubana fue invitada a que participara de este último borrador. Entre las cosas que hizo la delegación cubana, que ahora resuenan en el tiempo y son muy significativas, fue intentar que se hiciera un artículo, el derecho de los pueblos a la rebeldía ante un poder opresor. Esto, claro, por las contradicciones que tiene este tipo relacionadas a la violencia o a un golpe de Estado, finalmente no se hizo parte como artículo de la Carta, pero sí aparece mencionado en el preámbulo. Y nos llega a nosotros ahora que tenemos precisamente esta lucha por nuestros derechos civiles y políticos, resuena, ¿verdad?, en el tiempo que haya sido un cubano precisamente quien haya estado vinculado a esta última escritura del borrador de la Carta de Derechos Humanos y que además haya defendido este derecho a la rebeldía ante un poder opresor, cuya mención finalmente aparece en el preámbulo, y hace más insólito el hecho de que Cuba no haya firmado nunca o ratificado, porque creo que firmado sí lo tiene, los tratados de derechos civiles, culturales y económicos. Los checos, una vez que fueron ratificados estos tratados, decidieron precisamente usar este argumento legal para poner al régimen, hacerle accountability, fiscalizarlo. Bueno, dice al principio de la Carta, nos alegramos de que hayan sido ratificados estos derechos, pero mucho lamentamos que sea sobre papel. En las discusiones que nosotros teníamos como miembros del 27N, pensábamos, bueno, ¿cómo hacer algo? ¿Cómo usar esta estrategia también para poner al gobierno cubano contra la pared? ¿Qué podríamos usar? Y bueno, pensábamos en la Constitución, quizás porque en la Constitución cubana sí que aparecen artículos que reivindican el derecho a la manifestación, la nueva Constitución, el derecho a la libertad de expresión, pero claro, todos ellos están condicionados a que esa manifestación o esa libertad de expresión o esa libertad de prensa secunde a la moral del Partido Socialista. O sea, hay un condicionamiento, que es un condicionamiento bastante subjetivo, bastante amplio, y que le da margen a que la libertad de expresión o de manifestación esté coercionada.
Comienza la Carta 77, luego de explicar este contexto histórico, reivindicando un derecho que está en el artículo 19 del tratado, que es el derecho a la manifestación, que ha sido, bueno, las manifestaciones del 11 de julio en Cuba quienes han detonado todo este proceso de represión, todos los juicios masivos que a partir de noviembre, porque claro, el derecho a la manifestación quizás es el más importante dentro de un régimen totalitario y autocrático que cierra el Estado cívico completamente. Luego dice y habla de las múltiples discriminaciones y persecuciones por parte de la burocracia oficial y que las posibilidades de defenderse son nulas y prácticamente las personas son víctimas de un apartheid. A todos los cubanos, los que no son cubanos, inmediatamente eso podría estar escrito en relación a Cuba, palabra por palabra, tono por tono. Los manifestantes del 11 de julio que están siendo juzgados están completamente desamparados ante la ley. Y es la ley también presa, rea ella misma. No ya de la ideología, porque hace mucho tiempo el partido no tiene ninguna en Cuba, realmente no tiene poder. Quien tiene poder está presa de la junta militar y de la burocracia que gobierna en Cuba. Luego habla Carta 77 de algo que hoy mientras leía me llamaba la atención, y es cómo son perseguidos los estudiantes, los trabajadores, expulsados de sus centros de trabajo, expulsados de sus centros de estudio por expresar ideas contrarias al poder, y habla y menciona procesos contra músicos jóvenes. Y aquí todos sabemos de los casos a los raperos. Michael Castillo Pérez, uno de los autores de Patria y Vida, está encarcelado, le piden 10 años precisamente por hacer música, por hacer una canción, Patria y Vida. Y uno lee esta carta checa del 77 y hay una mención específica cuando habla de la persecución a las profesiones y a los estudiantes de los músicos jóvenes. Yo me pregunto hasta qué punto, ¿verdad?, resuena con nuestra realidad en Cuba, hasta qué punto la historia de la Europa central y la historia de Cuba están unidas en el tiempo, que hasta esta mención es tan significativa. Habla también de la difamación, la Carta 77, en los medios públicos. Creo que todos hemos sufrido, incluso Tito, que está aquí, que es músico también, violinista, difamación, incluso viviendo fuera de Cuba. Todos sabemos que es parte de los métodos de la seguridad del Estado, el uso de la prensa escrita, pero también en los noticieros de televisión, o las persecuciones por motivos políticos. Los órganos de justicia no respetan los derechos de los acusados ni su defensa, garantizada por el artículo 14. En las cárceles, las víctimas son brutalmente tratadas, sin respeto a su dignidad, su salud es puesta en peligro, hasta la tortura moral. En Cuba, esto especialmente ahora, después del juicio, podría haberle escrito Havel de nuestra situación. Finaliza Carta 77 con un llamado, con una estrategia que también fue lo que motivó la escritura del 27N, las acciones del movimiento San Isidro, y es que sus signatarios no iban a escribirlo, no iba a ser emitida la carta desde un partido político, desde una organización política, sino desde su lugar como ciudadanos, en primera persona. Eran los signatarios de la carta quienes emitían la carta, no era una organización, no sé, el grupo político X de izquierda o derecha o donde fuera, sino en nombre propio, desde distintas posturas políticas, pero sobre todo reivindicando su lugar como ciudadano. Porque hace una mención al principio de que no solo es responsabilidad del Estado hacer el cumplimiento de la ley, sino que también la ciudadanía tiene una responsabilidad para con ese cumplimiento. Porque al final es la ciudadanía de donde debe de emanar el poder. No son los gobiernos no son los ciudadanos quienes se deben al gobierno, sino los gobiernos quienes se deben a los ciudadanos. Y esa reivindicación desde ese lugar de emisión, Havel termina aclarando que se escribe y se firma Carta 77. En la Declaración de los Comunes nosotros pensamos que ese principio debíamos
cumplirlo, y es un documento que no fue escrito en Cuba, donde no lo emite el Grupo 27N, aunque muchos de nosotros trabajamos en su escritura, y lo emitió el Movimiento San Isidro. Sin embargo, está firmado por miembros de todos esos grupos, incluso de la oposición que venía de antes, ¿no? Que le llamamos oposición tradicional, pero que son los grupos de los 90, los 2000, que también en Cuba siguen estando vigentes, como Roberto Valdés, las Damas de Blanco y otros. Yo creo que el alcance de esa vinculación de este documento en los jóvenes cubanos, especialmente en los jóvenes anarquistas, en los estudiantes. Pienso ahora en el joven Leonardo Romero Negrín, que es estudiante de física, que fue expulsado de la universidad y que me hablaba con una admiración creciente siempre de la figura de Havel y de lo importante que este documento era para los sueños de libertad que tenían. Merece una revisión, o sea, merece que tengamos más encuentros como este, merece que siga siendo, merece que se publique en Cuba, que se pueda distribuir en Cuba, que no solo tengamos acceso a él de manera secreta. Agradezco mucho que hayan venido y especialmente a las embajadas checas de los Países Bajos por todo el apoyo que nos dan. Yo efectivamente recibí el libro de Milada Horácoa mientras estaba en prisión domiciliaria. Yo conocía ya la figura de Milada, había ido a Praga hacía algunos años a ver la estatua que tiene, la conmemoración. La importancia de las mujeres en la lucha contra el autoritarismo es fundamental. Los autoritarismos son machistas, elitistas, casi fascistas, todos no importa si son de derecha o de izquierda. Al final, en Cuba el movimiento de mujeres es muy importante y la figura de Milada es muy conocida también. Y yo agradezco esos pequeños gestos que hacen la diferencia para quienes vivimos en la opresión. Muchas gracias a todos.